¿Qué tal? Saludos y bendiciones, Misael Corpus una vez más desde La Paz, Baja California Sur. Les saludo con muchísimo gusto y para mí es un honor volver a estar con ustedes a través de estos medios, la nueva forma de hacer iglesia y poder llevar un mensaje que bendiga nuestras vidas. Usted lo sabe, la palabra de Dios siempre bendice nuestras vidas. Señor, somos muy bendecidos por tu palabra y hoy recibimos el consejo de ella y declaramos que esta palabra produce vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Desde muy chico yo tuve el honor de nacer y el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mis padres eran pastores y desde muy chico comencé a conocer las dinámicas espirituales acerca de eso, y una de ellas era la oración. Y teníamos que orar siempre y nos decían orar sin cesar. Mi abuelita usaba y utilizaba algunas frases, por ejemplo, sin fe no hay café y sin rodillas no hay tortillas. Y hablaba acerca de la dinámica y sobre todo la necesidad y la dependencia de Dios a través de la oración. Después oí algunas frases como la iglesia que no ora, el diablo se la devora, o la que no ayuna, el diablo se la desayuna. Porque siempre la práctica del cristiano ha sido la lectura de la palabra y la oración. No hay cristiano que no se le diga que después de recibir a Jesús comience una dinámica espiritual a través de la lectura y de la palabra. Yo recuerdo a mi mamá, tenía yo máximo 5 años, cuando ella me cantaba una cancioncita que decía: lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás y tú crecerás. Así que la información acerca de la oración viene desde muy niño. Hay canciones y cantos que nos hablaban acerca de eso. Yo recuerdo una canción que decía: Satanás es como un león, que al pescarlo lo meto en un cajón, candado le pondría y la llave tiraría, y así sus pecados yo evitaría. Pero cierto estoy que pescarlo yo no puedo, porque Satanás no se pesca con un dedo. Pero de rodillas oraré a mi Señor, me dará victoria y le daré loor. Siempre ha sido parte de la vida cristiana la oración. Había un hombre que se llamaba Stanislao Marino que cantaba: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y yo creo que la información de la oración siempre ha estado. No es que carezcamos de la oración, del conocimiento de la oración, no es que carezcamos del poder de la oración. La Biblia está cargado de mensajes y textos de promesa que nos dicen que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Pero yo veo en esta generación que no es tanto que no haya conocimiento de la palabra, sino que no se ejerce sobre todo la oración. Aquí estoy hablando. Romanos capítulo 12 versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y nos da tres puntos ahí. Gozosos en la esperanza, que siempre estemos alegres. Sufridos en la tribulación, que siempre estemos desarrollando la paciencia en nuestras vidas. Y luego dice: constante en la oración. Esa palabra me dice algo diferente. Eso no me dice de conocimiento, eso me dice de práctica, eso me habla de constancia. Por eso Pablo decía: oren sin dar tregua, oren sin dar pausa, oren sin cesar. Y la Biblia nos habla acerca de los primeros cristianos que siempre estuvieron en oración. Yo creo que una de las fuentes, el poder del cristiano, decía Oscar Medina, está en la oración. Pero no es en el poder de la oración, sino en la práctica de la oración. La Biblia nos dice, y quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 12, dicen los historiadores que para este tiempo ya la iglesia tenía de 15 a 18 años que Jesús había ascendido al cielo. Y pasan por un momento muy complicado en el cual Santiago es metido a la cárcel. Y Herodes, para satisfacer los deseos y quedar bien con el pueblo judío, le corta la cabeza a Santiago. Al ver que los judíos les agradó esto, también tomó a Pedro y lo metió a la cárcel, pero era en el tiempo de la Pascua. Y él había decidido que pasando el tiempo de la Pascua le iba a pasar lo mismo. Pero dice el versículo 5: pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Qué increíble que en medio de las angustias y los momentos difíciles podamos contar
con esta arma de nuestra milicia que no es carnal, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas, y podamos echar mano de la oración. Pero yo quisiera que en ese versículo 5 le quitáramos a Pedro y el lugar donde está, pero si tuviéramos la acción de lo que dice ahí. Dice, pero Pedro estando en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. Pero no necesites que Pedro esté en la cárcel. Tu hijo está en la escuela aprendiendo muchas teorías que definitivamente lo quieren alejar de Dios y apagar el propósito y llamado que él tiene para haber nacido aquí en la tierra. La iglesia tiene que hacer oración. Cuando misioneros que estén en otras partes del mundo, pero la iglesia hacía oración. Cuando la iglesia, lamentablemente, pastores, amigos, familiares muy cercanos están siendo y contaminados con el COVID-19, pero la iglesia hacía oración. Porque no es el conocimiento que tienes de ella, es la práctica que tienes hacia ella. Por eso Jesús decía, cuando ustedes oren, cuando ustedes practiquen la oración. Y sigue diciendo la Biblia ahí que la iglesia estaba orando, y entonces sucedió algo que ni se imaginaron, porque ellos no estaban en la cárcel, ellos estaban en una casa que se llamaba María, la mamá de Juan Marcos. Lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 12. Dice que cuando ellos estaban orando en la cárcel, se apareció un ángel del Señor. Y entonces Pedro estaba durmiendo entre grupos de soldados, y llegó el ángel, le tocó, se le cayeron las cadenas. Aquí podemos encontrar una riqueza de enseñanzas impresionantes. Pero yo quiero contarles acerca de que esto, cuando tú oyes que un ángel aparece y ayuda a Pedro a través de la oración, para mí como niño no fue ni tan fantasioso, sino fue algo real y algo parte de mi vida. Porque tuve un papá que desde que tuve uso de razón me contaba un testimonio y me decía, hijo, tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene un llamado, una asignación, algo para tu vida. Te lo digo porque tú moriste cuando estabas en el vientre de tu mamá. Yo hice una oración pidiéndole a Dios que te resucitara si tú ibas a ser útil para su obra, y te resucitó. Pero el día de tu nacimiento, ese día, tu mamá necesitaba sangre A negativa, una sangre muy difícil en ese tiempo y sobre todo en el lugar donde estábamos. Y yo anduve buscando por todos lugares a ver si encontraba la sangre para dársela a tu mamá, porque el doctor me había dicho que si no teníamos esa sangre, podía yo perder a tu mamá y podía perder al bebé, en ese caso tú. Y yo me fui a los soldados, me fui a la policía, me fui a una radio para decirles, a hacer un llamado social. Y yo busqué desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y no encontré. Cuando llegué con el doctor y le dije al doctor que no había conseguido nada, me dijo que había muchas posibilidades de que no se salvara ninguno de los dos. Entonces lo que yo hice, hijo, eso me lo contaba todos los días. Cuando venía alguien, le contaba este testimonio. Cuando tenía la oportunidad, le contaba este testimonio. ¿Y qué crees? Yo te lo estoy contando a ti. Y mira, dice, hijo, entonces lo que yo hice en un momento fue voltearme y ponerme en la pared y dije, Señor, perdóname porque no me he dado cuenta que el único que provee las cosas eres tú. Y me he afanado buscando por todos lados para encontrar la sangre y no la he encontrado. Yo te pido, Señor, que si hallo favor y gracia delante de ti, mándame a alguien, mándame a un hermano, un amigo, una persona, alguien. Y dice mi papá que dijo, un ángel, lo que sea, mándame. Y en ese momento dice que él estaba recargado en la pared de ahí del hospital cuando alguien le tocó la espalda. Mi papá voltea y dice que era un hombre alto, un joven alto, pelito largo, y le dijo, ¿qué tal? Yo soy Josafat. Yo estaba en Sinaloa y me dijeron que un hermano mío tiene problemas. No sé si te puedo ayudar en algo. Mi papá no entendía la situación, pensando que él tenía algún familiar por ahí. Le dijo, pues mira, fíjate que he buscado todo el día la sangre. Es la sangre A negativa y no la he encontrado. Y le dice Josafat, Señor, yo tengo esa sangre.
Y le dice a mi papá: Josafat, no juegues conmigo. O sea, la verdad es que... Y le dice: ¿de verdad? Hicieron lo posible para que le tomaran al muchacho. Te estoy hablando que eran pasadas las 9 de la noche. Y le tomaron la muestra, y era sangre de la que necesitaba mi mamá, y estaba en perfectas condiciones para darle. Da la pinta o la medida que necesita, y él sale. Mi papá salió feliz, contento. Pues cómo no iban a ser yo. No se crea. Mi papá salió feliz y le dice: Josafat, muchas gracias. Yo no tengo cómo pagarte. La verdad es que no estoy en las mejores condiciones. Le dice: no se preocupe. Lo único que le pido es que me saque de la ciudad. Quiero enseñarle algo. En ese momento iba llegando un hermano, el único hermano de la congregación que tenía carro. Y le dice: hermano, este muchacho Josafat nos acaba de dar sangre para mi esposa. ¿Por qué no le damos un aventón, un raite, se dice por acá? Y lo subieron, y por la calle del hospital subieron nada más como 7 calles, que era cuando se terminaba la ciudad. O sea, 200 metros se había acabado la ciudad cuando Josafat abre la puerta. Iba el hermano manejando, mi papá de copiloto, Josafat atrás. Aún andando el carro, Josafat abre la puerta y dice: aquí me bajo yo, gracias. Y frenan automáticamente, bajan abren las puertas, comienzan a buscar a Josafat. Mi papá dice: lo hemos de haber atropellado. Lo comienzan a buscar: Josafat, 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 y jamás encontraron a Josafat. Mi papá regresa porque está por nacer su hijo. Y bueno, mi papá nace, en otra ocasión les contaré. Mi mamá tiene que quedarse en el hospital por la situación de sus piernas. Y entonces mi papá a mí me dan de alta y me trae a casa. Y dice que donde me iban a acomodar, allí estaba una Biblia, la Biblia de mi papá. Y las Biblias antiguas, muchas tenían lo que se llama concordancia. Y entonces mi papá agarra la Biblia y la avienta así, con el bebé más precioso que la tierra había visto. Y cuando avienta la Biblia, dice que se abre de casualidad donde dice Josafat. Y Josafat significa ayuda divina, socorro de lo alto, justicia de Dios para aquellos que confían en Él en tiempos difíciles. Mi papá siempre dijo: lo que nos vino a bendecir fue un ángel enviado de parte del Señor a través de la respuesta que tuvimos de esa oración. Por eso cuando yo leo que un ángel se apareció, para mí eso no es tan raro, para mí eso no es tan descabellado pensar que la ayuda divina, la ayuda de lo alto siempre vendrá para sus hijos. ¿No dice la Biblia que el oído del Señor está atento a las peticiones de sus hijos? Lo que me preocupa a mí mucho, y para terminar este pequeño consejo, es lo que dice más adelante aquí en el capítulo 12. Dice que es liberado Pedro, y le dice el ángel que vaya a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, porque muchos están orando ahí. Quiere decir que nuestras oraciones llegan al cielo, nuestras oraciones en el ambiente espiritual se sabe dónde se está orando, dónde hay peticiones hacia arriba. Y entonces Pedro se dirige hasta allá y toca la puerta. Los hermanos estaban orando. Si eran veladas de oración como las que me tocó a mí cuando yo era niño, lo más seguro es que no se escuchaba tocar. Pero dice que estaba una muchacha que se llamaba Rode, la cual era una servidora de ahí, y que oyó tocar la puerta. Y entonces preguntó quién era, y solamente se dijo: soy yo, Pedro. Y dice la Biblia que de alegría, que de gusto no abrió la puerta, sino que corrió hacia adentro para darle la noticia a los hermanos, para decirles: yo creo, hermanos, dejen de orar, dejen de pedir, Dios escuchó nuestras oraciones. Afuera está el hermano Pedro tocando la puerta, vamos. Y se me hace tan desgarrador y tan triste y tan penoso y tan ofensivo que le dicen: estás loca. Personas que están clamando a Dios, personas que están orando a Dios, personas que están pidiendo por un milagro, no se dan cuenta que ha habido un movimiento espiritual
impresionante y dicen, esto es una locura. Y yo veo a la iglesia del Señor no practicando la oración, y si la practicas con tanta necesidad de decir, creo que esto que estamos haciendo es una locura. Pero yo vengo a decirte a ti que me estás escuchando, que lo que estás haciendo, que cuando levantamos nuestra voz, queda registrado, porque dice el libro del Apocalipsis que está en el altar del Señor un incienso que son las oraciones de los santos, las oraciones de los justos. Por eso yo no sé si tú has dejado la oración, si no estás practicando la oración o simplemente crees que lo que estás orando es una locura. Yo he venido a decirte que Dios está a punto de abrir una puerta tan impresionante para tu vida, para tu familia, aún para tu país, para tu ciudad, porque el clamor del Señor ha subido a su trono. Y dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Prepárense, porque viene un tiempo de contestaciones a nuestras oraciones. Y termino con esto. El ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. No sé quién eres, pero te digo, tus oraciones han sido escuchadas. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Por favor, no deje de orar. Mantengámonos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, creo que viene un tiempo en el cual, como dice tu palabra, nos vamos a despertar los valientes, vamos a tomar nuestras armas y para usarlas, y declaro que viene un mover de Dios como nunca lo hemos imaginado, que tal vez muchos han pensado que es una locura. Yo declaro en el nombre y creo en el nombre de Jesús que viene un tiempo de oraciones contestadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.